Bendiciones, hermanos, Dios me los bendiga, espero que estén bien, espero que todas las personas, todos los hermanos y las hermanas que me siguen en el canal estén disfrutando de este libro de Corintios versículo por versículo y que podamos seguir aprendiendo juntos la palabra de Dios y lo que nos quiere enseñar por medio de su santa palabra. Así que abren la Biblia porque hoy vamos a continuar sobre el estudio. Vamos a entrar en el versículo 17, 1 de Corintios 1:17, donde la palabra de Dios nos dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo, aquí estamos hablando que en los versículos anteriores hemos visto que el apóstol Pablo está hablando del bautismo, que el apóstol Pablo le decía a los corintios: yo no he bautizado a nadie, he bautizado solamente a Gayo, a Crispo, en la familia de Estéfanas, y para que vosotros no podáis ver en mí, no podéis entrar en una idolatría, para que vosotros entendáis que yo no he bautizado a nadie. Y entonces por eso que Pablo en el versículo 17, hablando del bautismo en agua, el bautismo por obediencia, Pablo en el versículo 17 aquí le está diciendo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, mira qué palabra tan profunda, deja claro en este versículo su ministerio específico. O sea, tenía muy claro el apóstol Pablo cuál era el ministerio donde lo llamó Cristo. Muchas veces nosotros nos afanamos que queremos estar en muchos ministerios. Hay personas, hay ministros y ministras que quieren ser como un ministerio pulpo, que quieren estar en todos los lugares, en todos los ministerios. Pero Pablo lo dejaba bien claro, diciendo: a mí Cristo no me envió a bautizar, sino que me envió a predicar el Evangelio. Es un ministerio muy similar a lo que hacía Jesús en la tierra. Jesús no bautizaba a las personas, sino que predicaba la palabra, y los apóstoles y discípulos eran encargados de bautizarlos. Cuando hablo de bautizado, estamos hablando de un bautizo en agua, porque Jesús lo bautizaba con la palabra, lo inyectaba en el cuerpo de Cristo. Por medio de la palabra ellos se bautizaban en el cuerpo de Cristo, entraban en el cuerpo de Cristo y aceptaban, se arrepentían de sus pecados por medio de la predicación, le enseñaba, le guiaba. Y entonces la palabra aquí en Juan 4 del 1 al 2, en Nueva Traducción Viviente, sustentamos lo que acabo de decir, que Jesús no bautizaba a las personas, sino que predicaba la palabra, y los apóstoles y los discípulos eran encargados de bautizarlos. Dice aquí la palabra: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Aquí se habla de Juan el Bautista, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Esos ejemplos, esto como nos explica la palabra aquí, ejemplos como Juan el Bautista. El mismo apóstol Pedro, cuando bautizó con su predicación a 2000 personas. En cambio, Felipe bautizó al eunuco, el etíope, lo bautizó allí, a distante. Pablo en este versículo dejó entender a la iglesia de Corinto que él fue a predicar el Evangelio de Cristo. Y la verdad es con un lenguaje sencillo, no un lenguaje refinado, no con sabiduría de palabras o filosofías, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es lo que dice Pablo a los Corintios. Lo que dice Pablo a los Corintios es que la predicación y el mensaje que él transmitía era el mismo mensaje sencillo, directo y claro que predicaba Jesús, y predicó Jesús en sus 3 años de ministerio. Parecía que Pablo aquí estaba contestando a los seguidores de Apolos, el cual tenía un lenguaje elocuente. Apolo, recordamos que estudiamos en los versículos anteriores que tenía un lenguaje elocuente, un lenguaje filosófico, era atrayente, era un seductor, era un lenguaje muy refinado. Le encantaba a los corintios, a los griegos le encantaba este tipo de lenguaje. En cambio, el apóstol Pablo tenía un lenguaje tosco, como decía en la palabra, tenía un lenguaje muy tosco. En 2 de Corintios 11:6 dice la palabra: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Aquí está hablando Pablo en la segunda carta que le manda a los Corintios, diciéndole que él tenía este lenguaje, era un lenguaje natural que Dios le había dado, y era un lenguaje tosco, un lenguaje que no era igual a los demás, era mucho más sencillo. ¿Qué quiere decir el lenguaje tosco?
El término de lenguaje tosco describe un poco un tipo de comunicación que se caracteriza por la falta de refinamiento, por la falta de delicadeza, de educación, por falta en el uso de la palabra, de las palabras correctas, palabras técnicas. Pablo no tenía esta dinamicidad de las palabras, no era muy técnico, era muy tosco, era muy sencillo. Se refiere a expresiones que eran a veces groseras, vulgares, o que carecen de elegancia en la precisión esperadas en la comunicación formal o refinada que muchos esperaban de Pablo. Así que Pablo usaba un lenguaje duro, un lenguaje fuerte, tosco para predicar el evangelio. Hoy en día a la gente no le gusta este tipo de lenguaje. Muchos creyentes quieren que escuchar lo que me gusta, no quieren escuchar la verdad, no quieren que se le destape el pecado, no quieren ser confrontados. Por eso muchos, cuando se le habla más duro, se van de las congregaciones, porque no se les soban las espaldas. En realidad hay que saber que la iglesia de Corintio era una iglesia un poco narcisista, una iglesia que afectaba mucho a las personas de Corintios. ¿Qué era un narcisista? Un narcisista es una persona que tiene un alto concepto de sí mismo y puede resultar egocéntrico, egoísta, altivo y rebelde si las cosas no se hacen como él dice. Ser narcisista implica un patrón de grandiosidad, excesiva admiración y falta de empatía, que es caracterizado por un sentido exagerado de autoimportancia y la creencia de ser especial, mientras se subestima a los demás y se explotan las relaciones para beneficio propio. Esto significa narcisismo. Yo, por testimonio y por la gloria de Dios, yo era una persona narcisista. Admito que he trabajado mucho en esta área y Dios me dejó entender por medio de la humildad, por medio de la palabra, que el tema del narcisismo vienen afectados muchos ministros que tienen mucho respaldo y muchos conocimientos también por la palabra. Entonces esto me afectó un poquito. La palabra narcisista mitológicamente tiene relación directa con el nombre Narciso. No es un caso que justo aquí que estamos en Girona, el patrón de la ciudad, de esta ciudad de Girona, es San Narcís. La leyenda de San Narciso en Girona, que cuenta que en el 1285, creo, si no me equivoco, durante el asedio francés aquí en Girona, brotaron miles de moscas del sepulcro del santo en la Basílica de San Feliu, que está aquí al lado. Es una basílica preciosa que animo a las personas que no han venido aquí en Girona que puedan disfrutar de esta iglesia. Yo conozco muy bien y es una basílica preciosa. Pues estos insectos atacaron ferozmente a los soldados franceses y sus caballos, provocando su retirada y salvando la ciudad de los ataques de los franceses. Se considera aquí en Girona un milagro y las moscas son símbolo de Girona y del santo patrono, el dios de las moscas. Nosotros sabemos perfectamente que estamos en el cuerpo de Cristo y estudiamos un poco más la palabra y demonología. El demonio asociado a las moscas es Belcebú, conocido comúnmente como el señor de las moscas, originado del filisteo Baal-Zebub. Entonces, su nombre representa la inmundicia y pestilencia, siendo considerado uno de los 7 príncipes del infierno, asociado a la gula y a la idolatría. Así que podemos ver así que sutilmente, por decirlo de esta manera, Girona está adorando a Belcebú vestido de San Narcís, el diablo que se viste de ángel de luz. Muchas veces aquí pasamos siempre como estas personas que nos apuntamos a las fiestas patronales sin saber que estamos adorando a dioses, idolatrando a dioses. Ahora bien, los corintios sufren de este problema de narcisismo, han sufrido de este problema. Se creían importantes y superiores por sus dones, por su riqueza, por su comercio, sus privilegios geográficos, etc. Pero ¿cuáles son las características para identificar si mi iglesia tiene un sistema narcisista o si otra iglesia tiene un sistema narcisista? Hay muchas características que uno puede vigilar por medio de estas características, y uno de ellos son el culto a la personalidad. ¿Qué significa eso? Que se finge que el centro es Cristo, pero en realidad es el líder o el pastor. La comunidad gira alrededor de su carisma, reconocimiento, aprobación. La palabra del pastor no se discute, siempre tiene la razón, sus decisiones no se cuestionan y su imagen es una marca. Yo doy gracias siempre a Dios por mi pastor y por la congregación donde estoy, donde me congrego, que es una congregación de Dios, donde el centro es Jesús, y nosotros
enseñamos la palabra donde que Cristo es el centro de todo. Tenemos un instituto bíblico precioso y de verdad que es un privilegio para mí y para mi casa ser parte de este instituto bíblico y ser parte de la iglesia que está en Girona. Pero hay muchos que sufren, muchas congregaciones que pueden sufrir de este narcisismo. Y esto puede afectar mucho, no solo a la congregación, sino también al entorno. Y Girona es una de las ciudades que tiene bastantes congregaciones alrededor de la ciudad, y como hay este principado aquí implantado, claramente puede afectar a todo alrededor. Tenemos que estar cuidados en donde nos metemos. Una segunda característica que para identificar si mi iglesia tiene un sistema narcisista es que privilegia solamente a algunos. ¿Qué quiere decir esto? En una iglesia narcisista, la excepción a las personas es parte del sistema. No se valora, ni juzga, ni corrige a todos de la misma manera. La iglesia da importancia a personas que aportan más dinero, tanto en ofrendas como en diezmos, ayuda a personas solo del círculo estrecho o familiar y se aprovecha de las obras fieles de las ovejas. Después, otra característica es que el líder es intocable. O sea, en el sistema narcisista todos están sujetos a disciplina excepto el líder o su círculo cercano. Si un miembro peca, se le corrige con severidad, pero si un líder peca o se equivoca, se encubre, minimiza, justifica o tolera si es alguien que está en un círculo un poco más protegido por algunos ministerios. La cuarta característica es que todo gira alrededor de la visión de la iglesia. En este tipo de iglesia el éxito se mide por cifras y no por transformación. El criterio es la relevancia y los números. Se enfatiza todo menos el discipulado. Se promueve todo menos el interés pastoral por las almas. Se da espectáculo y no servicio. O sea que todo gira a la visión de ministerios, de líderes o de pastores que tienen en la mente algunas cosas y gira todo allí sin tener en cuenta la voluntad, la soberanía y lo que quiere Dios. El quinto punto es que se jacta de su éxito ministerial. Una iglesia narcisista se jacta de su éxito ministerial. A menudo las iglesias narcisistas se comparan con las demás y se creen superior. Tienen los mejores líderes, la mejor doctrina, la mejor unción, el mayor número de miembros. Se creen estar en la única iglesia verdadera y desprecian las otras denominaciones y se creen que espiritualmente son superiores a las otras iglesias. Pues esto es parte del narcisismo. Y después hay el sexto punto, la sexta característica, que es se alimenta de sus ovejas. En una iglesia narcisista las ovejas no son realmente pastoreadas, sino que son usadas. El sistema se alimenta de sus dones, de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo y de sus necesidades de pertenecer, pero ignora su sufrimiento, ignora sus necesidades reales, muchas exigencias, poco descanso, mucho maltrato, poco discipulado. Se exige que den recursos y se demanda lealtad. Así que hoy os dejo con esta reflexión, con este versículo, porque es importante que entendamos que muchas veces no entendemos cómo nosotros podemos ver la iglesia de Corintios, y muchas veces quizá hay muchas iglesias que se parecen a la iglesia de Corintios, y todo es parte de una sabiduría que no es humana, sino que tenemos que dar cuenta a la sabiduría y la palabra de Dios, que es la que cuenta. Por eso que Pablo decía, no me envió Dios a tener esta palabra elocuente, no vengo aquí para convencer a nadie, no vengo aquí a agradar al hombre, yo vengo aquí para agradar a Dios, y si tengo que exhortar, os exhorto. A mí Dios no me mandó a bautizar, me mandó a predicar, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vengo a hablar como Dios me manda a hablar. Así que os dejo con esta pequeña reflexión. Nosotros de este versículo hemos podido aprender un poco la característica de cómo ver si una iglesia puede ser narcisista, y si muchas veces también los principados que pueden estar en nuestra ciudad, ver lo que pasa y lo que puede afectar a la ciudad. El tema del narcisismo es algo muy, muy delicado, y tenemos que estar atentos a no caer en estas prácticas. Así que te deseo una feliz noche, que Dios te bendiga y que sigues aprendiendo conmigo en este estudio de Corintios. Un abrazo muy grande, que Dios te bendiga. Bendiciones.